Hoy, en donde prácticamente se acepta que la delincuencia ha ganado la batalla y que por eso las Fuerzas Armadas van a salir a las calles en apoyo a la Policía Nacional. Y quisiera empezar por esto, señor Valdés. Muy buenos días. Buenos días, Mabel. No sé si ha tenido oportunidad de leer esta resolución. Son 30 días calendarios en los que se va a poner a disposición de la policía a los elementos de las Fuerzas Armadas. Aquí puede haber dos lecturas. Como digo, o perdimos la batalla contra la delincuencia o algunos opositores del gobierno podrían hasta decir que esta es una maniobra de amedrentamiento. No es natural, no es normal ni común que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Así es, bueno, no he tenido la oportunidad de leer esa resolución. Sin embargo, yo calculo que son varios los escenarios que debe estar evaluando el gobierno para solicitar el apoyo y la intervención de las Fuerzas Armadas. Entre otros, creo que el nivel de conflictividad social que hay en el país, en buena parte del país, ya a estas alturas del partido, son cerca de 5 o 6 conflictos, o 7 inclusive, tomando en cuenta la estación 5 de Petroperú, en el Átene del Marañón. Me parece que a raíz de eso están solicitando que los recursos logísticos de las Fuerzas Armadas también puedan estar a disposición de la Policía Nacional. Definitivamente las Fuerzas Armadas, por otro lado, ya han estado participando y contribuyendo en lo que es el orden público a raíz de la pandemia del COVID. Entonces, y ante la eventualidad de que realmente entremos en una tercera ola, como estamos viendo el incremento de los contagios, me imagino que están tomando en ese sentido una previsión, ¿no? Ahora, las Fuerzas Armadas, para efectos de la inseguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, no está preparada para ello, pero intuyo que lo que están haciendo es permitir que con lo que puede ser el control de instalaciones, el apoyo en la conflictividad, el apoyo con la logística, liberar un poco a la policía de esas tareas para que se concentre en la seguridad. Sí, esto va a tener efecto en Lima y Callao, y en uno de los considerandos de las resoluciones pues se establece que esto está permitido por ley cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en el control del orden interno. Estamos capitulando, o sea, estamos renunciando a las funciones de la policía, estamos tirando la toalla. Esto no es cualquier cosa, esto es grave. Lo que nos están diciendo con esta resolución es que nuestra policía no puede con la delincuencia y entonces tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas. Bueno, aparentemente, si es que están restringiendo la Lima y Callao, entonces, en efecto, esa sería la hipótesis mucho más factible, ¿no? Todo esto es obviamente entendible con este vaivén que ha sufrido el Ministerio del Interior y con el maltrato que ha sufrido la policía a nombrar a un ministro tan cuestionado. Y donde definitivamente hemos tomado nota todos de que el ministro obviamente está en otro mundo, está obviamente en otro tipo de negocios o de actitudes. Y bueno, si no hay conducción, entonces pasa lo que está pasando, es que hay un incremento obviamente de la delincuencia y obviamente en ese sentido queda pues descolgado, ¿no?, el ministro del Interior. Pero, señor Valdés, en anterior oportunidad, en anteriores ocasiones también en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el Callao, recuerdo, han salido a colaborar con la policía en el tema de la seguridad. Esto porque en aquella oportunidad el incremento de casos de inseguridad, de sicariato, aumentaron considerablemente. ¿Cuál fue el efecto que tuvo en aquella oportunidad esta labor de la Marina en la reducción de actos contra la seguridad ciudadana? Lo que digo, las Fuerzas Armadas lo que hacen es simplemente establecer un control sobre las instalaciones y sobre los sectores que usualmente la policía protege, y las Fuerzas Armadas contribuyen, apoyan a esa vigilancia, y en ese sentido están dispuestos para apoyar a la policía, pero es la policía quien conduce. La lucha contra el sicariato no interviene en las Fuerzas Armadas, la lucha contra el sicariato. La lucha contra el sicariato supone el ejercicio no solamente del control territorial, sino sobre todo de las labores de inteligencia, y eso sí no es manejado por las Fuerzas Armadas. La inteligencia de la policía y la inteligencia del ministerio tienen obviamente una serie de características y de patrones que no hacen con la acción y la actividad de las Fuerzas Armadas. Entiendo yo que este nivel de apoyo está simplemente con la finalidad de liberar ciertos controles
que establece la policía en estos momentos en el dominio territorial para poder liberar fuerzas en la lucha contra la inseguridad. De lo contrario, si es que vamos a ver a las Fuerzas Armadas participando en la persecución de delincuentes, por ejemplo, entonces ahí yo sí no puedo prever nada positivo al respecto. Sí, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con nuestros anunciantes, señor Valdés, y luego hablaremos, por supuesto, de la situación del actual ministro del Interior, Luis Barranzuela. Regresamos. De vuelta en la rotativa del aire, 7:20 de la mañana. Mabel Huertas y Carlos Villarreal estamos con ustedes conversando con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Señor Valdés, le había dejado la consulta planteada sobre la situación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, que ya venía cuestionado desde el mismo momento de su nombramiento. ¿Por qué considera usted que es tan difícil justamente prescindir del ministro Barranzuela? Porque, repito, las bancadas han pedido que por favor hagan cambios en el gabinete. Uno de ellos es justamente la cartera del Interior, sin embargo, el presidente lo mantiene. Con esta situación ya la Premier ha dicho que es inaceptable su permanencia. Creo yo lo que está detrás de toda esta, digamos, esta persistencia en el ministro tan cuestionado desde el primer momento, es porque este conforma parte de un esquema de negociación que ha tenido el presidente Castillo con, digamos, con las fuerzas que lo apoyaron o con su base social. Me refiero concretamente a estas dos vertientes que además se expresan en la bancada del Congreso, que conoce usted muy bien. Perú Libre tiene de alguna manera unas divisiones establecidas básicamente de manera muy gruesa por lo que corresponden a los que le responden al señor Cerrón, la bancada que responde a Cerrón, y por otro lado la bancada que responde a Castillo, que está conformado por los maestros. Es decir, tenemos un grupo que responde al FENATEP, que es el partido además que está queriendo organizar esta base social, este sindicato que quiere ser organizada como partido por parte del presidente Castillo, y en donde creo que ahí tranza con ellos, con el ministro Gallardo en el sector de educación, en sustitución de Maraví. Y en el caso de Barranzuela es una transacción con Perú Libre, ya no con FENATEP, en reemplazo de Bellido, y colocan a Barranzuela, que es una persona de confianza, como lo hemos visto inclusive el día de ayer, quienes estaban en la reunión, estaba inclusive el abogado de Cerrón. Por lo tanto, en esta transacción es que Barranzuela se constituye como ministro del Interior en un momento muy complicado de las investigaciones criminales, ¿no? ¿Qué le pareció el argumento esgrimido por el señor Barranzuela para justificar esta reunión en su casa? Que era una reunión de trabajo, yo intuyo que ha sido una reunión de trabajo bailable. No veo alguna suerte de pollada bailable, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es absurdo lo que ha dicho, o sea, ya la intervención, además la constatación por parte del serenazgo del lugar, de los vecinos del lugar, creo que inclusive la propia reacción de indignación de la primera ministra hace notar con toda claridad que bueno, o sea, es inaceptable pues lo que ha dicho el ministro Barranzuela. Pero, a ver, desde ese punto de vista... Una criollada más, digamos, ¿no? Una criollada más, así es. Pero desde ese punto de vista, a ver, sí extraña y a ver, ayúdenos a entender cómo funciona la burocracia en el Ejecutivo, porque ayer por la tarde-noche, la primera ministra dice pues que estas justificaciones del ministro del Interior son inaceptables y prácticamente está diciendo que lo van a sacar del puesto, ¿no? Pero hoy salen normas legales, esta resolución firmada por el presidente Castillo y por el ministro del Interior, ¿no? Y es una resolución importante, no es cualquier cosa, ¿no? Es la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Si su cargo está en duda, si es muy probable que en pocas horas le digan adiós, muchísimas gracias al ministro del Interior, y eso ayer lo dijo la ministra, ¿cómo es posible que hoy salga una resolución firmada por el ministro del Interior con el presidente Pedro Castillo? ¿No resulta una afrenta a la primera ministra? Ayúdanos a entender, por favor. Yo creo que lo que hace básicamente es ratificar la hipótesis que les acabo de mencionar, es que el nivel de negociación ha sido bastante duro entre las diversas facciones que conforman en estos momentos el grupo en el gobierno, y esta negociación ha hecho que el propio presidente Castillo se encuentre, digamos, entre comillas, secuestrado por su propia negociación.
Y en ese sentido, él está teniendo muchas dificultades para poder separarse de Barranzuela. Y a eso no hace más que confirmar también que si el presidente hubiese querido salir del ministro, lo hubiese hecho con una llamada telefónica, lo hubiese hecho firmando el documento correspondiente. Es decir, hay impresoras ahí en todas partes. Eso lo hizo con el exministro de Educación Cadillo, ¿no? Claro, por WhatsApp. Le pudo decir adiós por WhatsApp. ¿Y por qué tendría que esperar a que el presidente tome el avión, regrese y firme esta resolución tan importante como la que ha firmado en conjunto con el ministro Barranzuela? Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, estamos en ese sentido en la misma línea lógica, ¿no? Es decir, no hay razón alguna para que el presidente no haya tomado la decisión ante la gravedad de los hechos demostrados, ¿no? Eso es por un lado. Y por otra parte, sí, en efecto, estaba justamente en el intermedio leyendo la resolución que me comentaron al inicio, y además da la impresión de que en los considerandos que esto es una solicitud de la Policía Nacional que ha hecho las policías a través del ministro. Yo la verdad es que dudo mucho que eso haya sido así. Me parece que eso ha sido más bien una propia interpretación del ministro del Interior. Habría que escuchar después al alto mando policial al respecto, ¿no? ¿Y cómo cree ¿Cuál cree usted que es el sentir, usted que ha sido viceministro del Interior, el sentir dentro de la Policía Nacional ante una persona tan cuestionada por sanciones disciplinarias cuando era efectivo policial justamente, y esta falta de respeto a las normas establecidas, tomando en cuenta que la policía esa misma noche y en varias oportunidades ha tenido acciones justamente contra aquellas personas que están violando los protocolos y las normas establecidas? Además, por decenas y centenas en todo el país, la policía ha actuado en consecuencia con la norma establecida y protegiendo a la ciudadanía del COVID. ¿Cómo se siente la policía? En las conversaciones que yo he tenido con personal en actividad y en retiro, es una mezcla de vergüenza e indignación. Es así como se siente la Policía Nacional. Claro. Y creo que esta resolución que se acaba de firmar no va a ser más que confirmar lo que es esa sensación, porque al circunscribirla a Lima y Callao, en donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de fuerzas de la policía y la mayor capacidad operativa, si esto estuviese respondiendo a los niveles de conflictividad que se encuentran en estos momentos ardiendo en buena parte del país, yo entendería el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero para la lucha contra la inseguridad ciudadana, no, eso no es comprensible, con toda franqueza se los digo. Sí. Entonces aquí ha habido una reacción un tanto, no sé cómo decirla de manera gentil, pero había una lectura equivocada por parte del presidente de la República, ¿no? Que si con eso piensa que va a calmar un poco la indignación de la gente. Por eso le decía al inicio, la otra lectura de la oposición, ya que estamos viviendo un ambiente tan polarizado, podría ser que esta es una estrategia política de amedrentamiento, el hecho de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Habrá que corroborarlo con el transcurso de los días, si es que eso es una estrategia política en previsión a la indignación de la gente que está sintiendo la población, sobre todo en Lima y Callao, por cierto, a diferencia de otras partes del país donde hay un mayor apoyo al presidente Castillo. Aquí en Lima no existe ese apoyo. Entonces, quizá pueda ser, y eso habría que manejarlo como una hipótesis, una manera de controlar un poco, hacer una medida de prevención ante un eventual resurgimiento de las calles, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería el panorama político que se presentaría, señor Valdés, si es que, como está dentro de las posibilidades, el presidente ratifica al señor Barranzuela, a pesar de la opinión expresada por la premier Mirta Vázquez? Bueno, me imagino yo que la premier Mirta Vázquez renunciará y caerá al gabinete. Sí, claro. Porque la posición en la que la propia primera ministra se ha puesto el día de ayer con la carta que le envía a Barranzuela, que no fue respondida, por cierto, de la misma forma, y con la comunicación que transmitió anoche declarando que es inaceptable a sus explicaciones, lo que le está diciendo al presidente Castillo es elige, o se queda Barranzuela, o si se queda Barranzuela me voy yo. Y tiene que elegir entre la primera ministra y el ministro del Interior. Ya está claro que eso no va más. Lo que ha dicho claramente la primera ministra, además que el ministro del Interior
ha incumplido no solamente las normas de su sector, sino ha incumplido los acuerdos del gabinete de ministros. Es lo que dice la primera ministra en su primer comunicado, ¿no? Entonces, creo que está ya la cancha rayada, y ahí no se entiende tampoco que el presidente de la República tiene una resolución de esta naturaleza, que esté pasando su día feriado con su familia y que no atienda ni la conflictividad del país ni la crisis política que tenemos en estos momentos por delante. Entonces, es bastante difícil de entender esta suerte de inercia en la que se encuentra el presidente de la República, ¿no? O sea, simplemente piensa que las cosas se resuelven solas. Entiendo, ¿no? Tratando de generar algún nivel de no sé, de locuración sobre lo que puede estar pasando en la cabeza del presidente. Cosa Pero que desconocemos, una suerte ¿no? de inercia, ¿no? Sí, desconocemos. ¿Perdón? Porque hasta el momento, y ya luego de 100 días, hasta el momento nadie ha logrado una entrevista con el presidente Castillo como para saber qué es lo que piensa, cuál es su visión de país, cómo es que va a enfrentar los principales problemas, porque estas son discusiones de las altas esferas, pero en el medio están los ciudadanos que día a día sufren la inseguridad ciudadana a niveles en los que uno puede llegar a perder la vida por un celular. Ese es el día a día de los ciudadanos y eso es lo que esperamos que las autoridades atiendan. Señor Valdés, muchísimas gracias por su intervención. Son las 7:31.